Muy buenos días y bienvenidos a este resumen semanal de trading número 238. Estamos a 29 de junio, ya finalizando este mes y saludamos a Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas. Nada, darte la enhorabuena por ese ascenso. Este ¿Sí? año tendremos triplete derby Sí. y a ver si hay forma de coincidir. A ver, seguro. Llevábamos mucho tiempo esperando por ello, 24 años para ser exactos, y este año tenía que ser el año, sin duda alguna. Dejar de compartir pantalla, vamos a ir al grano y empezamos con, bueno, ya sabéis, el disclaimer, que siempre decimos que la renta variable, pues obviamente tiene sus riesgos y que todo lo que veáis aquí en este vídeo tiene carácter formativo exclusivamente. En ningún caso es una recomendación de compra, venta de ningún activo financiero. Además, si a lo largo del vídeo veis que os aporta valor y le dais al me gusta, bueno, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Vamos a empezar como siempre con el IBEX 35, que ya tenemos en pantalla donde tenemos la estructura habitual de swing trading. En la parte izquierda tenemos el gráfico semanal y en la parte derecha el gráfico diario. ¿Qué tenemos en marco temporal semanal? Pues bueno, de momento continuidad de esa etapa 2 que venimos desplegando desde hace ya muchos meses, ¿no? Una etapa 2 fuerte en la que tras la última exhalación, esta de aquí, bueno, pues está todavía haciendo una inhalación que sigue con los máximos decrecientes, aunque es verdad que ha habido un cambio de poder, ¿eh? Ha habido un cambio de poder en la última vela, en la vela de la semana pasada, que tendrá que tener confirmación, ¿eh? Tendrá que tener confirmación superando un máximo anterior. Vamos a ver si lo hace. Esperábamos que se acercara a la zona de los 13.500, la verdad, pero parece ser que de momento, bueno, está generando dudas, sobre todo tras el movimiento del viernes. Un movimiento del viernes que lo vamos a ver ahora aquí en el gráfico diario, donde teníamos en todo este tramo una etapa 2 donde hizo este mínimo relevante, una etapa 3 que comienza justo en esta vela, aquí. ¿Por qué? Porque es la vela que a cierre pierde este mínimo relevante. Y luego, cuando ya tiene estructura de mínimos relevantes decrecientes, es cuando comienza la etapa 4. La etapa 4, porque este pierde a cierre el anterior mínimo relevante, ya pierde dos mínimos relevantes, por lo tanto ya tiene estructura de mínimos relevantes crecientes y máximos relevantes, pues lo más normal es que también lo fueran, ¿no? ¿Qué esperábamos? Fijaros, esta está la huella de la semana pasada, del resumen semanal de Trading 237, en el que decíamos que lo más normal es que hubiera una inhalación hacia la media de 20, ¿no? Y fijaros lo que ha ocurrido, pues una inhalación hacia la media de 20 para luego continuar bajando. Y en realidad es que eso es justo lo que ha hecho, fijaros, empezó ahí, hizo un hueco profesional negado, por lo tanto ya nos decía que había fuerza alcista, ahí está llegando al fin de la inhalación, ¿m? Y el arranque bajista, ¿lo veis? De momento cumpliéndose hasta aquí a la perfección. E incluso podríamos añadir el día siguiente, típica consolidación, para luego continuar bajando. Pero la sorpresa vino el viernes, ¿eh? La sorpresa vino el viernes cuando esto, lo más normal es que hubiera tenido continuidad bajista. Fijaros lo que ha hecho. Hueco profesional alcista y además una vela verde, pues bueno, que elimina ¿qué diríamos? 60% de la vela, de la importante vela roja de arranque bajista, ¿no? Vale, bueno, esto nos deja un poco, bueno, no descolocados, pero sí que es verdad que el objetivo nuestro era que fuera la zona el escenario era que fuera la zona de los 13.500. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues nada, está claro, es fácil. Cuando ocurren estas situaciones, el rango está claro que es este, ¿no? Es evidente. Si realmente esto es solo un amago y a lo mejor va a hacer un retest y luego vuelve hacia abajo, pues continuará esa etapa 4 hacia el objetivo marcado inicialmente de los 13.500. Si por el contrario vemos que supera a cierre los 14.086, ¿eso qué habrá significado? Bueno, pues que la etapa 4 ha durado muy poquito. Ha durado una 2 3 4 5 6 7 velas y las que queden hasta superar ese máximo. Muy poquito y sería una vela uno, perdón, una etapa uno y luego ya una etapa 2 para arrancar en marco temporal semanal. ¿Vale? Esos son los dos rangos que tenemos que vigilar claramente en los próximos días. Vamos a ver el momento al mensual, porque como os decía, estamos a fin de mes, aunque nos queda una vela, y el mensaje de la vela es a final de vela, por lo tanto nos quedaría un día. ¿Eh? Pero en mensual, fijaros cómo, bueno, pues tras la tremenda bottom tail de hace 2 meses, tuvo esa continuidad y llegó a objetivo, ¿lo veis? Llegó a objetivo, y ahora está consolidando en la parte superior, ¿eh? Lo cual significa que hay fuerza, que hay demanda. Así que no, la verdad que no sería de extrañar que
que pudiera tener esa continuidad alcista que parece que indican todos los índices, bueno, todos los marcos temporales, quería decir. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Algo que comentar? ¿Algo distinto? Destacaría un poco que en el diario realmente esta caída que nos ha hecho, como empieza con un hueco que tuvimos antes, lo que ha hecho ha sido hacernos ese fallo de patrón de venta uno y ahora ya estaría haciendo el retest realmente. Entonces, Ujú. ahora realmente esta semana será cuando el dictaminará si ese patrón de venta uno que nos pueda dar, que Ah, en principio, como viene también tras hueco profesional, si da un patrón de venta uno nos dará fallo de nuevo. sí, Por tanto, va a ser semana que en principio va a estar, parece ser, salvo que rompa los 14.086, que ya veremos, una semana de rango lateral realmente, porque va a ser así. aún le falta un poco el semanal que se acerque, dejándonos esas mechas que nos dejan por arriba, parece que va a ser más una semana lateral de entre los 14.000 y los 13.700 Sí, realmente, o sea, haciéndonos fallos, o sea, huecos profesionales para arriba, por abajo, por tanto implica fallos de patrón de venta uno y retest. Entonces, parece ser que va a ser más una semana lateral, tiene toda la pinta. sí, esto que comenta Manu es que es posible que haga esto y que esté por aquí durante estos próximos días. Vale, esta es la estructura para el IBEX 35. Y Vamos a ver de el DAX. todas formas, aunque luego nos dé el patrón alcista que nos pueda dar dentro de 2 semanas, Ujú. venimos de un techo redondeado. Quiere decir que los máximos le va a costar superar en principio al IBEX. Sí, O sea, y te va a costar, sí. esa zona le va a costar cuando llegue. Sí, sí, sí. Porque es un techo redondeado y eso, bueno, pues ya sabéis que cuando el precio llega a este nivel, bueno, pues lógicamente aparecen órdenes de venta que dificultan la superación. Al contrario de que si, por ejemplo, fuera un techo de nube como estos, ¿no? O Estos sea, son fáciles realmente, de superar. si tú lo ves así como bosque, por decirlo, dices, mientras esté en rango 13.700 hasta máximos, Sí, vale la pena mantenerse al margen, porque va a exacto. ser saltastops, realmente Eso es. para quien opere, Sí, intenta operar ahí un swing. sí, sí, muy de acuerdo, porque si operas aquí, aunque supere este, la resistencia está muy cerca. Es lo que siempre decimos, Mm. que siempre que entramos en una operación tenemos que mirar el gráfico hacia la izquierda y tratar de encontrar algo que no haya mucha resistencia cerca. En este caso, si entráramos aquí al superar los 14.086, que en realidad, bueno, pues estaría ya enfocando esa etapa 2 alcista, es verdad que tiene una resistencia muy cerca y bastante fuerte. Por lo tanto, no sería lo más atractivo, digamos. Vale, eso en cuanto al IBEX 35, vamos a ver el DAX. Ahí está. Bueno, el DAX, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, con una etapa 2 también, media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, y después de esta tremenda exhalación, hace una inhalación hacia la media de 20 que esperamos que tuviera un poquito más de continuidad y que desde aquí arrancara. Ahora mismo estamos arrancando, estamos justo en esta vela de aquí, ¿vale? Justo en esta de vela de aquí, que, bueno, en primera instancia, viendo cómo arrancó la inhalación con una gran vela sólida, lo más normal, y eso que es difícil decirlo a día de hoy, es que esta subida no supere este máximo. ¿Eh? En primera instancia, es decir, que nos haga algo así, que continúe subiendo, para luego hacer esa inhalación, ¿vale? Eso sería un poco el escenario, es el escenario en este marco temporal. Vamos a quitar esto ya, que haga esta subida que no pueda en primera instancia y que luego sí que ya, si va a tener continuidad alcista, lo haga en el siguiente movimiento, ¿vale? Y continúe con ese sesgo alcista de etapa 2 que tiene el mercado alemán en marco temporal semanal. El marco temporal diario lo que teníamos es, bueno, el concepto de la distancia de dos, el concepto que nos mide de una manera totalmente objetiva cuando una tendencia está agotándose, cuando está perdiendo fuerza, que es el concepto que aprendemos en la formación con la distancia de 2 en los días que hay máximos relevantes. Y aquí veíamos cómo esa distancia se iba reduciendo. 7, 3, 2, 1. Lo vemos como de una manera objetiva está perdiendo fuerza. A partir de ahí, bueno, pues empezó una etapa 3 y luego una etapa 4. Y ahora ya, atención, porque fijaros el escenario que nosotros habíamos dejado huella la semana pasada, ¿no? Decíamos, lo más normal es que esto continúe hacia arriba, cuando llegue a este nivel se caiga y desde aquí arranque hacia arriba. Y fijaros lo que ha hecho. Ha subido, ha caído donde decíamos que se iba a caer, ha arrancado de nuevo al alza y lo único que nos ha sorprendido es la vela del viernes, ¿eh? Porque fijaros que nosotros teníamos esta para continuidad bajista de etapa 4 y sin embargo ha saltado por los aires con un hueco por encima y, bueno, pues cambiando el escenario, ni más ni menos.
Ese etapa 4 pues ya la tenemos complicada y ya se va más hacia una uno, ¿no? Ya con una media de 20 que incluso, fijaros, se ha puesto verde, y encima tenemos el concepto de medias que se juntan pero no se cortan. Y viendo el ritmo este, me da la sensación de que no se van a cortar y que va a irse hacia arriba. Em, Ese es el escenario, la verdad, que esto tenga continuidad alcista en los próximos días llegando a la zona de resistencia. Una zona de resistencia que no es tan fuerte como en el IBEX 35, donde tiene un techo claramente redondeado. Aquí, bueno, el último techo es en V, por lo tanto va a ser más fácil su ruptura. Así que vemos más alcista el DAX de lo que pueda ser el IBEX 35, cosa que ha variado con respecto a los últimos meses. Voy a poner un momento el mensual por aquello que os decía de que a día 29, solo queda una sesión hábil para finalizar la vela, y bueno, ya vemos que la vela es verde y bueno, lo más normal es que siga siendo verde a cierre de mes, ¿no? Sigue con una subida, consolidando, bueno, pues este intento bajista hasta aquí lo ha eliminado, nos deja una bottom tail, más bottom tail que todavía puede quedar mañana. Quizás el único pero, Manu, y que yo le veo, es Mm, la verticalidad con la que está subiendo. Es mm. la verticalidad en este marco temporal mensual que fijaros que vamos a medirlo. Vamos a medirlo, y ahora mismo está siendo del 86%. Eso es muy elevado, y bueno, nos genera dudas en ese sentido. Nos genera, bueno, pues un mensaje de prudencia, porque aunque es verdad que esto tiene pinta de continuidad alcista, la verticalidad en la subida nos obliga a ser un poco prudentes en el sentido de que ya sabéis que cuando un mercado sube en torno a un 45, un grado de inclinación, en torno a un 45 o 60 grados, eso es sostenible. Pero cuando eso se convierte en una verticalidad más del 80%, eso no suele ser sostenible. Y es más, además a subidas verticales le corresponden bajadas verticales. Así que es el típico escenario da la sensación de continuidad alcista, no hay motivos para pensar lo contrario, salvo que mañana, lunes, abriera con un hueco profesional bajista por debajo. Es el único escenario posible en el que cambiaría este sesgo alcista, pero con el conocimiento y con la conciencia de que la verticalidad de la subida no es muy sostenible, en marco temporal mensual. Manu, ¿algo que comentar sobre DAX? Eh, Nada, estaba repasándolo a ver cuando en su día comenté en diario que había un patrón isla. Ajá. Si haces menos zoom, o sea, que se vea más exacto. Había como dos patrones isla a nivel del DAX, a nivel diario, y que haciendo la proporción sacaba hasta los 29.000. Y es que era una locura, pero es que viendo cómo está todo, o sea, con cuidado, a nivel de core, a nivel de largo plazo, evidentemente. Ajá. Pero es que da eso, o sea, de los 18 a los 24 son 6.000, o sea, es que tiene toda la pinta de hacer de irnos a los 29, o sea, para el resto de año, ¿eh? El resto de Ya, año ya. y parte del que viene, o sea, con mucho cuidado de lo que dices la pendiente, Sí, pero es que tiene una pinta tremenda al lado alcista. O sea, sí, lo sí. que hizo hace un mes o dos, eso sí, que la gente tenga en cuenta que ahora viene verano, hay menos liquidez y por tanto mayor volatilidad. Entonces, los movimientos que comenta Juan pueden ser a nivel diario eh, eh, que puedan suceder, o sea, que tengamos de un día para otro un hueco profesional y que tengamos esas caídas. Pero pinta es que la pinta que tienes alcista todo. Pues sí, la verdad es que sí. Con cuidado durante la semana, digamos, esa volatilidad, pero a nivel core lo veo todo alcista. Sí, sí, de momento sin duda. Venga, vamos a ver el mercado americano, Manu. Vale, Vamos a echar un vistazo al Standard Poor's, que ya lo tienes aquí en pantalla. pues el Standard Poor's, etapa 2 creo, ¿no? Hemos hecho Sí, máximos históricos ya de sí, nuevo, sí, sí. así que hemos recuperado la etapa 2, ya sabéis, máximos históricos automáticamente estamos en etapa 2. Sí. Y lo importante viene esta semana, después de hacer, no es porque haya hecho máximo, sino cuando supera un máximo relevante, debe de confirmar la siguiente semana. Eso es. El escenario tras la vela de esta semana y todo hace indicar, pues,
parece ser que vamos a confirmarlo. Es a vigilarlo, pero la vela de esta semana es de continuidad alcista, esta semana, en principio. Y Ujú. si nos vamos al diario, en el diario tenemos de nuevo la etapa 2. Sí, Es, eh, y ahora estabilizando. mismo está a Sí. un 2,45. Mm, Debería de confirmar mañana, lunes en principio, pero bueno, todo lo que hace es, en principio esta semana tiene la pinta que tal vez suba un poco el lunes, por ejemplo, el lunes más de suba, y luego debería empezar una inhalación que sería el pullback a testear de nuevo la zona de resistencia que ahora sería de soporte menor. Ujú. Y mientras lo haga por encima de 605, todo hace 605, no. A nivel semanal, lo importante será la zona 610, Sí, que es ahí. Esa zona más o menos debe ser la importante. O sea, a cierre semanal, lo importante que esté por encima de los 610. correcto. Y es por debajo de eso, mucho cuidado, que entonces podría ser un fallo de ruptura y por tanto ir a visitar zona de soporte mayor, que sería los 573, que es donde Sí, tenemos la zona del gap. eso es. Aquí. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de los 610, para poner números redondos, Sí, pues de continuidad alcista y ya está. muy de Entonces, acuerdo. principio de semana subida para luego inhalación y Muy la de zona acuerdo. principal es a los 610. Muy de acuerdo. Yo el único comentario es, cuidado si mañana nos abre con hueco alcista. Porque sería un hueco novato. ¿Ok? Cuidado, no, Juan. Bueno, cuidado, quiero decir. Aprovechámoslo. Hay que Aprovecharlo, claro, aprovecharlo. exacto, cuidado por el lado alcista. Si mañana nos abren 600, por decir, 20, pues es un hueco novato y lo podemos aprovechar en posiciones cortas, ¿no? Porque además, bueno, ya sabéis, la táctica del semáforo que utilizamos es la que mayor rentabilidad riesgo más atractivo nos genera, ¿no? Y ahí estaría la clave. Si ese hueco profesional ocurre, perdón, ese hueco novato ocurre aquí arriba, pues lo más normal es que hiciera una inhalación y ahí habría que hacerle el seguimiento a ver dónde termina esa inhalación, porque a lo mejor el lunes y martes hace inhalación, poniendo en peligro en semanal la ruptura y a lo mejor miércoles, jueves, viernes ya recupera a la alza y el resumen de la vela semanal es de continuidad. Entonces, bueno, ya sabéis que eso hay que ir viéndolo y por eso hacemos ese análisis, perdón, Julio, hace ese análisis todos los días en la plataforma para hacer el seguimiento día a día y que todos tengamos claro el escenario vigente. Vale, bueno, pues en principio, Manu, continuidad alcista en Sí, Standard Poor's con ese matiz de que pudiera haber un hueco novato, pero que, bueno, siempre que supere siempre que quede por encima de esas dos cotas que nos has dicho, 610 en marco temporal semanal principalmente, debería tener continuidad alcista. Vamos a echar un también de vistazo al Europa. Russell. Viendo Europa y el SPY, continuidad lunes, martes, digamos, alcistas, podríamos esperar, y el miércoles, jueves, esa posible inhalación. A nivel, el Russell, tendríamos lo que es una etapa uno bastante más retrasado el Russell respecto al SPY, Sí, sí. los valores de pequeña capitalización. Ujú. La vela de esta semana nos indica de continuidad alcista Sin y duda. esa continuidad alcista podría llevarnos a la zona 230 más o menos, Sí, esa sí. zona que está marcando Juan. Para ello, la media de 20 debería girarse, al menos ponerse plana. Ahora mismo está bajista, entonces esa zona aún le va a costar a lo largo del verano. Pero bueno, la pinta que tiene es de continuidad alcista. Nos está haciendo el fallo, la confirmación del fallo de patrón de venta uno que tuvimos. Es decir, ya sabéis, de 170 a los 210 son 40 puntos más o menos, pues desde los 200 que marca Juan, 40 puntos al alza. Entonces serían esos 230, 240 la La zona que opción. debería ir el Russell a lo largo del verano. Y a Sí. nivel diario tenemos una etapa 2 vías del tren. Mucho ojo lo que vayamos a tener mañana porque podríamos tener un fallo de ruptura y un doble máximo. Entonces, marcaría la vela del viernes por arriba por abajo y todo lo que sea cierres por encima de los 215, continuidad alcista al siguiente objetivo. Todo lo que sean cierres por debajo, por poner números redondos, la media 200 que tenéis en 215, fallo de ruptura, doble máximo y posiblemente fin de etapa 2 y por tanto irnos a visitar los 207 que marca Juan. Entonces, la vela el viernes es la zona que vigilaría para los valores de pequeña capitalización. Sí. Yo creo que debiera ir. Vamos a ver cómo está viendo la bottom tail encubierta en marco temporal
semanal, lo suyo es que tuviera continuidad alcista, ¿no? A ver cómo Mm. está en marco mensual. Bueno, marco mensual son... Luego pone el España mensual, que no lo hemos puesto, Ah, sí, creo. vale. Su inhalación. Y fíjate, este arranque no va a superar este máximo en primera instancia, por cómo ha arrancado, pero claro, es que es verdad que tiene mucho recorrido, tiene mucho recorrido al alza todavía, ¿no? Así que encaja perfectamente con el análisis que hemos hecho en semanal. Vale, vamos a ver el Standard Poor's en mensual. Sí, mira, ya llegando a máximos. Y encima eso, mensual, debe de confirmar. Es decir, vamos a entrar al mes de julio. Por tanto, el mes de julio tenéis que vigilar que cierre por encima de esa zona que está marcando Juan. Eso es. Y así tendréis el verano, agosto, septiembre, escenario alcista. Sí. Si hipotéticamente en julio cerrase por debajo de los 613, Ajá. escenario bajista para lo que es agosto, septiembre, Eso es. octubre y todo eso. Porque la clave, el concepto que estamos utilizando para este razonamiento es cada vez que hay una ruptura de un máximo relevante, es una resistencia, lo rompe en una vela, en este caso la vela del mes de junio, tiene que tener continuidad en la vela siguiente. Tiene que tener continuidad en la vela siguiente. Si no tiene esa continuidad y se convierte en una vela roja, eso es lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista y el objetivo es que se vaya a la zona de soporte mayor previo, ¿vale? Entonces, por eso ese es el escenario que es importante el mes de julio para el devenir de los meses siguientes, que es justo lo que nos acaba de comentar Manu. Vale, venga, vamos a ver. De momento tiene todo pinta alcista. Vamos a ver así, independientemente Sí. de que a corto plazo pudiera haber algún tipo de inhalación, porque por ejemplo, ya veis que en el Standard Poor's lleva 1, 2, 3, 4, 5 mínimos crecientes. Bueno, pues no sería de extrañar que pudiera haber un poco de inhalación, bien en forma de hueco novato o en forma simplemente de inhalación hacia la zona de soporte menor para luego continuar su camino al alza. Eso sería lógico, pero el mensaje es de continuidad alcista con posibles inhalaciones ahora a corto, ¿no? Nada Y más. pondría un matiz más, ¿vale? Para lo que comenta Sí, Juan del hueco novato, que como mm, ves es para aprovechar durante 2, 3 o 4 días, que sí, sería ese corto, para que veáis la diferencia entre un hueco novato como ese y el que sucedió hace unos 2 meses, ¿no? Que fue hace 2 meses, Juan, tira para atrás el diario. El que sucedió en los mínimos de 480, aquí podéis... este. Ese. Si decís... ¿Cómo puedo saber si es un hueco novato de ese estilo respecto a uno de 2, 3 días, respecto a uno, digamos, de a 2, 3 meses vista? Ujú. Os cogéis el Magellan, ¿no? Y el de amplitud, que es el Sí, que utilizamos y que sí, puede dar esa pista de eso es. decir, pues sí que puede ser que estamos sobrecomprados o no. Ajá. En el caso de hace 2 meses, el Magellan ya nos daba un aviso. En este momento, ahora mismo, esos indicadores no dan ningún aviso. No da ningún aviso. Por lo tanto, sería un, un hueco novato de 2, 3 días, sería lo, Mm. lo, lo suyo. Muy bien. Venga, vamos a ir echando un vistazo a las acciones que nos han solicitado. Empezamos con una europea, que es de Bruselas, en concreto esta de aquí. Vamos a ver. A ver, ahí está. Bueno, a ver, la verdad que no veo muchas cosas que me gusten. El compañero la trasladaba, estoy un poco afónico, la trasladaba para posiciones cortas, ¿eh? Y ¿Posiciones cortas? sí, por patrón de venta uno. Patrón de venta uno. Y yo, francamente, no lo veo. No lo veo porque da la sensación de que esto está finalizado. Y vamos Mm. a ver en qué. Fijaros, primero lo que veo en marco temporal semanal es una estructura de doble mínimo. ¿Lo veis? Ahí está. Hace un mínimo, hace retest y desde aquí arranca. ¿Y cómo arranca? Con una gran vela sólida. Entonces, lo más normal es que esto nos dé fallo de patrón de venta uno y que comience dentro de poco una etapa uno. ¿Mm? Para ello, obviamente, debería, bueno, pues asentarse sobre la zona de 6 y, bueno, subir un poco para ir ajustando la media de 20 y superándola. ¿Ok? Todavía queda tiempo para eso. Pero no, es verdad que, bueno, pues, de aquí hasta esta zona, donde puede caer, puede ser interesante. A ver, estamos hablando de un 10%, una cosa así. Bueno, en esos términos sí, pero sinceramente no veo a esta acción Bueno, no, y es que estoy viendo una cosa, perdiendo este mínimo anterior. estoy viendo el gráfico que ha puesto el compañero. Pon Ceboe, pon este valor tipo Ceboe. Es que no sé por qué lo está mirando a nivel Ceboe. Pero este es Cuando Bruselas, es ¿eh? un valor europeo a nivel de Ceboe, mejor no mirarlo. Porque claro, a ti te sale que estamos en 6,47 y ya le es 7,47 caída a 6,37.
Ajá. No, el cuarto. Ese. A ver. Sí, él ha puesto este gráfico. Este Vale. gráfico. Que es igual al final, Sí, pero sí. con distintos precios. Sí, sí, el concepto sigue siendo el Sí. mismo. Tiene eh, doble suelo, ¿lo veis? Cae, hace retest. Y desde aquí arranca con un hueco alcista, por tanto esta vela es una gran vela sólida, lo cual nos indica que ese patrón de venta uno que efectivamente ya dio, de hecho ya dio entrada aquí, la vela de 23, la semana 23, nos va a dar fallo. Es lo más habitual que nos dé fallo. ¿Mm? Claro, yo lo que decía, oye, a lo mejor da fallo, pero lo da aquí. Bueno, y eso es un 13%, es aprovechable, Juan. Bueno, vale, sí, sí, perfecto, es aprovechable. Pero que sepamos que el escenario más probable es que si ejecuta eso tiene continuidad bajista, no pierda este mínimo, no pierda estos mínimos, sería lo suyo, ¿vale? Porque esto ya tiene los síntomas típicos de agotamiento de etapa 4, como son una pauta de doble de agotamiento, como es un doble mínimo, y un arranque con una GVS, con una gran vela sólida alcista, ¿vale? Lo suyo, pues que el precio se sitúe por primera vez en mucho tiempo por encima de la media de 20, y ese sería otro de los síntomas de que algo está acabándose por el lado bajista. En marco temporal diario, fijaros que esto que vemos como doble suelo en semanal es en diario un suelo redondeado, ¿lo veis? Un suelo redondeado, bien, ha hecho una etapa 2 y ahora ya estamos en una etapa 3, ¿eh? Estamos en una etapa 3 ya empezando a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Lleva varios 1, 2, 3, 4 máximos decrecientes aquí, llegando a zona de soporte. Lo más normal es que tenga un poquito de rebote y que intente irse un poco más hacia abajo. Claves, bueno, pues obviamente esa es una clave. Y si pierde los 7,25, es verdad que se puede ir a la zona de soporte menor 6,69, que era ese rango que decíamos que tenía cierta movilidad, cierto porcentaje de beneficio, ¿no? En la búsqueda de la posición. Claro, ahora mismo yo aquí no veo patrón, de momento no veo patrón, y si rompiera ahora hacia abajo, imaginaros que esto continuara, pues no me lo creería. ¿Por qué? Porque ya tiene pues, un montón de velas bajistas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el concepto de corredor cansado. ¿Cuál sería el escenario posible? Bueno, si quisiera aprovechar este movimiento de aquí a aquí, este posible movimiento, hombre, lo ideal es que llegara aquí, rebote, me haga una Acunamiento. y ahí, este sería el buen momento de entrada en posición corto para tratar de aprovechar ese movimiento desde aquí hasta esta zona, más o menos la zona del hueco, que es una de las posibles zonas de giro. Porque, como os digo, no creo el escenario, no el escenario, sino las píldoras que nos da el gráfico, no nos da para generar un escenario que nos pierda este mínimo, estos mínimos anteriores. ¿Vale? De hecho, para mí es un valor que seguiría para dentro de un mes, tal vez para posiciones alcistas, Sí, porque pero dentro de un esa rato. caída con el suelo redondeado, Sí. la verdad que tiene buena pinta. Borra un momento lo que has puesto en diario, que quiero que Sí. la gente se fije y a lo mejor con eso, porque muchas veces lo que veo es que Ya con está. la etapa 3 dicen ya caída, él dice caída a los 6,37, que es el gap ese que tienes ahí en el boli Sí. marcado. Es lo que ves eso, que se activa caída 67. Vale. Quiero que se fije que ese gráfico que tienes en la ahora triple, cuádruple máximo y todo eso, que se fije que la media de 40 está súper alcista, mientras que la media de 20 está plana. Por tanto, eso ya nos indica que teóricamente el que baje directamente, no. Lo que debemos esperar antes de la caída es el acunamiento, que es el escenario que ha marcado Juan, de caída, subida y a partir de ahí sí que sería. Y eso lo puede ver antes de la subida. Si se marcan los 4 mínimos que hubo, es el mismo escenario. Antes, tirar la pantalla a la derecha, Juan. O sea, quiero decir, oculta el mes de junio, el gráfico. Pone zoom y ahora oculta todo lo que hay, la subida. Oculta la subida. Perfecto. Ahí, si ocultas el último máximo relevante, un poquito más, estaríamos ahí. Ujú. Para que vean que la caída que él espera realmente estaríamos como la bolsa simétrica, estaríamos más o menos en el lado alcista en ese punto. ¿Qué pasó? Subió un poquito, nos dejó un máximo relevante, cayó de nuevo, dejándonos un cuádruple, no, Quinto. 5 mínimos de estos, Sí. y a partir de ahí sí que se giró, que es cuando la media de 40 ya estaba cerca de la media de 20, Ujú. y a partir de ahí se sube. Entonces, un poco para que viese representativa a nivel de imagen el por qué creemos
que al lado bajista le va a costar. Y tendría el caso mismo en el lado alcista como sucedió hace un mes. Sí, sí, sí. Vale, perfecto, buen punto. Vamos a ver la siguiente. VeriSign es la siguiente que nos plantean. Bueno, a ver, tiene un aspecto, la verdad que espectacular esta acción, sobre todo en el último tramo. Fijaros cómo, bueno, desde noviembre de 2024 tiene una etapa 2 bueno, pues muy, 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 muy fuerte, con medias que van en paralelo con las vías del tren, que con unas inhalaciones que son pequeñitas, eso significa que hay demanda. em, y cómo esta misma semana vuelve otra vez a ponerse en camino alcista, digamos, ¿no? Incluso puede estar teniendo un patrón 1, 2, 3, 4 en este marco temporal semanal. No de los ideales, porque el ideal es que la vela uno en este caso, hubiera superado ya este máximo relevante anterior, ese sería un escenario idílico, pero sí que es verdad que, bueno, arranca una gran vela sólida y la consolidación es lo que llamamos una consolidación alcista, una consolidación bullish, que suele tener continuidad alcista. Así que desde el punto de vista semanal, aspectos de continuidad alcista. Vamos a ver el diario, porque el Un diario... matiz, antes Sí, de, porque sí, estaba sí, leyendo lo que había puesto, sí, vela roja ignorada es respecto a la vela anterior, sí. ¿vale? Es decir, respecto a la vela la semana pasada. Ujú. Eh, lo de hace un mes que tenemos ese máximo relevante, eso ya no sería vela roja ignorada. Vela roja ignorada es respecto a la semana anterior, Ajá, para que vale. tenga ese matiz. Muy bien. En marco temporal diario lo que tenemos, bueno, pues es una recuperación de esa etapa, de ese escenario de etapa 2 con ahora mismo un patrón de ruptura de continuación alcista. ¿Eh? Estamos justo ahí, nace cerca de la media, el arranque. Bueno, sí, puede ser muy interesante superar o sea, entrar por encima de los 288 o con 16. El arranque eso se produce cerca de la media de 20, ya veis, a un 2,57 es donde está ahora ya, o sea que el arranque es mucho más cerca. Y bueno, sí, la verdad que puede tener esa continuidad artista. Déjame verlo mensual. Muchas entradas, digo, el viernes patrón de compra uno, gran vela sólida que supera máximos Ujú. y el lunes podemos tener una segunda entrada por patrón de ruptura Y y el martes por patrón 1, 2, 3. O sea, eso es, muchas entradas eso alcistas. es. Hay mucha opción. Si mañana, Oportunidades alcistas lo está dando. si por ejemplo mañana nos hiciera una vela roja aquí, Lo pues ideal, sí. patrón 1, 2, 3 sería ideal. Con esto, pues, bueno, ratio de rentabilidad riesgo muy atractivo. Así que, bien, me gusta, me gusta. Es una acción interesante y que de momento, aspecto de continuidad claramente alcista. Vamos a ver la siguiente, SHLS, es Sols o algo así, Technologies. Vale, bueno, pues venía de una etapa 4, venía de una etapa 4 y de momento, pues ya hablamos ya de etapa uno, ¿no? Ya hablamos de etapa uno, pues ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, sobre 10 cierres por encima de la media de 20 que obviamente le ha obligado a ponerse el verde, alcista, ¿no? Fijaros la subida donde se ha parado, justo en el máximo relevante anterior, ya sabéis. Las resistencias, miramos hacia la izquierda y buscamos máximos relevantes, zonas de huecos o zonas de congestión de velas. Entonces, por eso se para aquí, no es una casualidad el precio. Desde ahí, pues está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y eso, la media de 20 y eso es lo que parece que de momento va a estar haciendo. En diario el aspecto es más complicado. Es más complicado, sobre todo De pues. hecho, te voy a decir lo que dice, ¿vale? Ah, sí. Antes de continuar. Dice, como hay tres cierres por debajo de la media de 20, dice que sí es un posible etapa 3, pero se fija en lo importante de una etapa 2, que son los mínimos relevantes, Ajá, que aún no ha perdido ese. Entonces, correcto. considera que puede estar en una etapa 2 y ser un Bueno, retest lo que está haciendo sí. para volver a ir a atacar la zona de los 5,5, donde tenemos el máximo relevante. Correcto. Mira, respecto a eso, una de las claves, porque como muy bien dices, esto está retesteando, eso sin duda, ¿no? Bueno, mirad, cogemos del mínimo relevante al máximo relevante, que en este caso es en la misma vela, ahí, y fijaos cuánto ha eliminado ya. Ha eliminado el 90%, ¿vale? Cuando en un movimiento alcista la inhalación elimina el 90%, solo tiene una explicación, no hay demanda. La demanda no es suficientemente fuerte. Si esto fuera a tener una continuidad alcista fuerte, el precio como máximo hubiera inhalado la zona 40-60. ¿Vale? Bien,
¿Quiere esto decir que como este mínimo ya ha eliminado el 90 y puede hablar de etapa 3, podemos hablar ya de etapa 3? Bueno, eso es algo posible. Pero yo en estos casos me fijo muy mucho en la media de 20. Si la media de 20 estuviera plana o incluso roja, etapa 3 sin ninguna duda. Si la media de 20 continúa claramente alcista, esto puede tener un nuevo arranque al alza. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso es claramente alcista, no se ha inmutado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puede tener ese arranque hacia arriba de nuevo, manteniendo la estructura de etapa 2 alcista y de mínimos relevantes crecientes. Puede tenerlo. Déjame ver cómo está en horario, porque esto en horario es una etapa 4, aunque parezca mentira. Y luego en semanal haces zoom, porque Sí. dice que hay un suelo redondeado. Ajá, vale. Esto es etapa 4, ¿lo veis? Lógicamente. Y bueno, pues ahora qué va a tocar. Pues lógicamente inhalar hacia los 487, ¿no? Parece que 487, sí, 480, 487 es el objetivo de esta inhalación actual. Pon otro horario para que se vea bien. A La ver, gente que haya hecho huecos dirá qué tipo de hueco ha hecho. ahí estamos. El Ahí está. hueco nube hemos tenido ahí ya, Eh, completado. O sea, ha llegado al origen del movimiento y ya ajá. está. Sí, ha llegado aquí a origen y desde aquí ahora pues tocará 480. Perfecto. Ese es el movimiento que esperamos en los próximos días. 480 que nos llevaría el precio a esta zona de aquí. Bueno, tampoco es que sea una gran maravilla. ¿Y qué me decías? Dice que en semanal solo... Ah, vale, será por eso. Vale, la Sí, gran sí, caída de por esto, ¿no? recuperación Sí. de la... Dice los 15. Sí, Ahora sí, está sí. un No, poco no, es verde verdad que otra en vez. semanal tiene un aspecto bueno, ¿eh? Mm. Tiene un aspecto. Tiene un aspecto bueno. Valora vigilar para cuando haga el acunamiento en semanal. A Sí, partir del acunamiento en semanal, sí. solo mirar el lado alcista hasta los 15 y ya está. Sí, lo único que, claro, ese acumulamiento semanal va a estar en torno a 4, yo qué sé, Sí. 20, 4,20. ¿Eso sí qué significa? Evidentemente, etapa 3 y etapa 4 en marco temporal diario, ¿ok? Que no pasa nada, hace un ciclo más y arranca en el siguiente ciclo y es interesante en el que estaríamos alineando, pues, marco temporal diario y marco temporal semanal. Así que es verdad que De hecho, tiene un muy buen aspecto para el futuro, de core trading. una cosa que explicamos esta semana en el meeting, si Ujú. pones el diario, es ¿Sí? que en una exhalación del semanal le toca una inhalación y que las buenas, las que dices me puedo fiar, es una inhalación del semanal, es que te haga una etapa 3 y etapa 4 a nivel diario. Diario. Y eso, después de la exhalación que hemos tenido a nivel semanal, la inhalación que estás haciendo, aún no hemos tenido ninguna etapa 3 etapa 4 a nivel diario. Lo que hemos tenido es todo el rato una etapa 2. Ujú. Entonces, lo sano sería esperar eso, que nos hagas etapa 3 etapa 4 y a partir de ahí ya sí que estar fijándonos para el movimiento alcista. Ahí tendríamos un alineamiento de marcos temporales perfecto. Venga, vamos a ver la siguiente, casi. Ahí está. Bueno, a ver, casi. Casi en marco temporal semanal. Pues buah, es brutal esta acción. Fijaros qué barbaridad. Lleva subiendo casi ininterrumpidamente desde que nació, en los $43 y ya está en 500. Una auténtica barbaridad. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues en marco temporal semanal yo aquí lo que veo es un patrón, un 2 3 4 ni más ni menos, ¿no? Un arranque con una gran vela sólida que nace cerca de la media, que supera máximos anteriores y que luego tiene una consolidación en el tercio superior de la vela uno. Lo hizo en la vela esta roja y lo hizo en la vela siguiente. Vale, de momento así está. En estos casos la verdad es que es muy sencillo, porque fijaros, el semanal está generado así, pero en diario está generado a través de un hueco. ¿Vale? En estos casos la clave está aquí o aquí, evidentemente, ¿no? Si realmente supera los 514, nos estaría dando entrada por patrón 1, 2, 3, 4 en marco temporal semanal. Y si pierde los 498, cuidado porque estaría perdiendo este nivel y tendría un recorrido como mínimo a la zona del hueco, como mínimo a la zona del hueco, que además en este caso coincide con la media de 20. Yo, Mm. es el planteamiento que has dicho. O sea, él tiene claro el stop loss cuando de entrada en esa zona que has marcado. Y Ajá, yo lo único que le diría es que vigile que no sea el lunes, que esperemos que sea el jueves, viernes, para que esté cuando más. tenga ese patrón, porque la media ya está cerca. Si es lunes, yo no me fiaría Sí, tanto de sí. si es lunes esa ruptura, porque estaría algo lejana el valor y no me extrañaría el retest de nuevo a esa zona. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Mm. Tampoco es O tan sea, importante porque como la distancia ha sido generada a través de un hueco, no, mm. no es tan como si hubiera sido
subiendo, ¿no? Consumiendo gasolina. Pero sí que sería interesante que se acercara un poquito más y entonces tendríamos en marco temporal diario, tendríamos un patrón de ruptura de continuación alcista y estaría alineado en marco temporal semanal con un patrón 1-2-3. Así que, bueno, aspecto también de casi, Mm. viendo el semanal es brutal. Venga, vamos a ver la siguiente. Abo, misión. Aquí está. Esta es. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, primero, fijaros las medias. Voy a quitar los precios. Uf. De las medias, lo que nos gusta a nosotros son muy ciclos, donde hay las medias paralelas, ¿no? Las vías del tren. Este valor está sufriendo muchos vaivenes en los marcos temporal, en el marco temporal semanal. Bien, desde aquí, bueno, pues fijaros, ha subido con muchísima fuerza. Mira, este hace el doble mínimo tal y como vimos en NYXH, la de Y Ursa. el primer valor que hemos visto. Eso es, eso es. Esto es justo lo que queríamos decir. Mirad, hace doble mínimo, Y sube y cuando parece que hace patrón de venta uno, cuidado que da fallo. Claro, eso es justo exactamente lo mismo. Desde luego aquí se lo ha redondeado arrancado al para alza, arriba. Mm. ha arrancado al alza y fijaros, ha subido con muchísima fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia la media de 200. ¿Lo veis? Es uno de las prácticas habituales que comentamos en la formación que ocurre. Y desde ahí, pues bueno, tras una exhalación, que es lo lógico, que comience la inhalación. Es lo suyo, ¿no? Es una inhalación que parece una gran vela sólida de arranque, pero bueno, que en realidad no lo es porque fijaros, esta es mucho más grande la anterior, ¿no? O esta misma, ¿no? Entonces, bueno, bien, hace una inhalación que esperamos que os puede ir un poquito más abajo, 11,50. Bueno, pudiera ser. Vamos a ver el diario. Vale. Antes del diario, la Sí, duda que tiene, ¿vale? sí. Es que como ha ido a la media de 200 y desde ahí a actual resistencia y Ah, está cayendo, sí. la duda que tiene es si va a seguir cayendo porque ve que la media de 20 está alcista. Ajá. Es, pues eso es la duda que tiene, aunque sin querer le ha respondido diciéndole eso que O sea, él lo que tiene que ver es la gran vela sólida de la exhalación, ¿cómo ha sido? Ay, la gran vela sólida, perdón. La exhalación, ¿cómo ha sido? Con una gran vela sólida. Por Ajá. tanto, esta inhalación debería hacer un fallo de patrón de venta uno, es decir, Eso es. no perder los mínimos de cuando arranca la exhalación. Eso es. Por tanto, eh, podríamos decir que esta inhalación que está haciendo, posiblemente, si la media de 20 está alcista, sea una caída para hacernos lo que es el acunamiento. Ujú. Y ahí, después del acunamiento, pues irnos a la zona de los 15. O sea, puede seguir cayendo, pero muy poco. Al final lo que busca es en diario el PC1, que es lo que vamos a hablar ahora. Ajá, vale. Bueno, pues en diario ya lo tenemos más fácil. Tenemos una etapa 2, clarísima, con media de 20 alcista, media de 40 alcista, los mínimos relevantes ya crecientes, máximos relevantes crecientes, pura definición de etapa 2 en el que tras una exhalación, llegar a un nuevo máximo, pues comienzan una serie de máximos decrecientes, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde se para? Ahora mismo se está parando en la zona de la media de 200, que está casi plana, lo cual es una zona clara de soporte tras una caída, ¿no? Desde aquí, bueno, pues aquí, si mañana, por ejemplo, esto es un patrón de compra uno, no tiene mayor historia, si mañana no supera los 11,96, pues pudiera ser el comienzo del arranque alcista. En estos casos, a mí me gusta bajar al horario, en fin de semana, bajar al horario para ver si ya está girando. Porque evidentemente para que haya PC1 en diario, en horario tiene que estar girando y ya empezando una etapa uno al menos. Una etapa uno y luego una etapa 2. En este caso, si bajamos al horario, vamos a ver qué aspecto tiene. Aquí veis el ciclo de vida perfecto. ¿Y qué techo redondeado tiene aquí? Techo redondeado, cuidado con eso. Y vemos cómo está dando síntomas. Todavía es una etapa 4 clara. Es una etapa 4 clara, pero ya está dando síntomas de suelo. ¿Lo veis? ¿Veis qué diferencia, por ejemplo, a cuando va a tener continuidad bajista? Cuando va a tener continuidad bajista, nos hace techo, suelo en V. ¿Lo veis? Sin embargo, ahora mirad, cae y ¿qué hace? Suelo. Está intentando una formación de suelo y además, de hecho, fijaros que además en este caso nos deja muy fácil la interpretación, ¿no? Porque si vemos un cierre por encima de 11,91, veremos el primer cierre por encima de la media de 20, ¿eh? Claro que ya poco a poco va a obligarla a ponerse plana, ¿no? Entonces, 11,91 es una de las referencias en este marco temporal horario. Y si me apuras, 11,94, que es donde cerraría el hueco, este hueco de aquí. Vale, eso, ¿cómo nos aplica al diario? 11,91, vamos a ver, es el
Máximo, es justo el máximo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, realmente la superación, el ratio de rentabilidad de riesgo sería atractivo, ¿eh? La superación de este podría ser un buen momento para abrir posiciones largas en este valor y que esto se convirtiera en semanal simplemente en una vela roja ignorada, ¿eh? Pudiera ser. ¿Cómo lo ves tú, mano? Sí, o sea, a ver, yo como regla tengo el tema de la vela roja ignorada. Yo en mis casos lo hago cuando se envías del tren. O Ujú, sea, salvo en esos casos yo, digamos, me mantengo un poco al margen. Entonces, yo en estos casos me espero siempre al retest. Antes, o sea, este PC1 me ujú. espero al retest para ver que realmente sí que haya esa confirmación. Porque a mí la vela de esta semana me da ese miedo de que pueda tener un Puede poco más de ocurrir. caída o que le cueste hacer un retest para dentro de una semana ser el momento que sí que haga ese movimiento para irnos a los 15. Ajá. Entonces, yo en estos casos me espero al retest, más que Esto nada. podría hacer arranque ahí y Y ahí. ahí ya sí. En ese caso, yo me espero en esos casos. Este escenario que comenta Manu en horario nos ayudaría mucho. A ver, ¿por qué? Porque aquí ya tendríamos claramente en la primera entrada ya tendríamos claramente una etapa uno y el nuevo arranque sería el comienzo de etapa 2 ya en este marco Tras el temporal. fallo de patrón de venta uno que nos daría en horario. Eso es, eso es. O sea, ese escenario sería ideal, ¿no? Muy bien, pues bueno, buen aspecto también para este valor. Vamos a por las tres últimas. Esta es la siguiente. Citec, ahí está, Citec. Vamos a ver. ¿Qué tiene en marco temporal semanal? Marco temporal semanal tiene una etapa 4 clarísima, que también da síntomas, ¿no? de agotamiento. ¿Por qué? Porque vemos cómo parece que va a hacer un fallo de patrón de venta uno, ¿eh? O por lo menos ahora mismo está haciendo retest, ¿eh? Por lo menos está haciendo un retest. De momento la media de 20 está bajista, ¿eh? Y no hay doble mínimo ni cosas de estas. La subida tampoco es que sea muy vertical, ¿eh? Así que, bueno, la clave está, lógicamente, en superar los 3,71, perdón, porque en ese caso ya tendríamos un cierre, por encima de la media de 20 y, bueno, pues podría estar comenzando esos primeros indicios de etapa uno. Todavía etapa 4 tierna, digamos, ¿no? Como solemos decir. Y en diario, y en diario, aquí ya hablamos obviamente de etapa uno, no podemos hablar de etapa 4. Ya está cortando el precio hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y de hecho si supera este nivel de los 3,71 estaría comenzando la etapa 2 en este marco temporal diario. ¿Nos creemos ahora una ruptura? Hombre, cuando ya lleva una, dos, tres, cuatro, cinco velas seguidas, esta ruptura no nos la creeríamos por concepto de corredor Y encima cansado resistencia a la izquierda que y tiene. exactamente, tiene esa resistencia más toda esta de aquí. Así que no es de las que más nos gustan. De hecho, casi sería mejor cuando superara estos máximos. ¿eh? Él dice el retest. O sea, es lo que espera estos retest para El entrar dice por retest. Ah, PC1. pues perfecto, me gusta más, sí. Sí, que esto lo ideal sería que intentara, que no pudiera, que cayera, y desde ahí que arranque. Ese sería más interesante, más interesante. O incluso, es que, joder, con perdón, esta zona de aquí me echa bastante para atrás. Me echa bastante para atrás porque aunque entres aquí a 3,42 en 3,88 tienes mucha resistencia, ¿eh? Tienes Mm. mucha resistencia. Y por Yo, eso... yo ya añadiría un matiz que no sé si es por eso, ¿vale? Mm. Eso es lo bueno de que cuando comentan por el Telegram o cuando en el meeting se habla, Sí, pues puedes ver los fallos o por dónde van las ideas. Creo que la idea que va es por el tema de hacer el fallo de patrón de venta uno que hacen semanal. sí, Cuando supere ese máximo la confirmación, pues que el escenario se va para arriba, sí, vale. ¿no? Que es un escenario que es la operación que suele hacer José y todo eso. Ajá, Fijaros que esa operación que comenta José para el fallo de patrón de venta uno, el fallo lo produce cerca de la media. ajá, En este caso está lejos en semanal. Por tanto, esto parece más un retest por ujú. proporción que pueda visitar la zona de los 4 para darnos en semanal un nuevo patrón de venta uno ahí. No es lo mismo que lo que suele buscar José, que es el fallo de patrón de venta uno fin de etapa 4 nos vamos a uno y a uno dos. Pero en el Fijaros que entorno de la ese fallo media, debe ¿eh? estar cerca de la media, no lejos. Ya. No sé si es por eso el matiz Sí, puede ser, puede de lo ser. que busca, que creo que es ese, a raíz Ajá. de lo que normalmente va comentando. Yo creo que es por eso, pero le dirías eso, que se fije que esté cerca de la media, el fallo. Si no,
para el lado alcista no, que ahí sería más esperar el lado bajista dentro de un par de semanas para el patrón de venta uno que nos pueda dar. Ujú. Vale, vale, vale. Esa estrategia de fallo de patrón de venta uno suele ser muy, muy interesante, la verdad. Vale, venga, vamos a ver la siguiente. Adobe, penúltima acción. Adobe. A ver, vamos a ver. Pues aquí lo que tenemos es, a ver, varios conceptos. No sé, que voy viendo aquí, ¿eh? Bottom tail, bottom tail de fin de exhalación, con una subida que no nos creíamos mucho. ¿Por qué? Por cómo había arrancado la exhalación, fijaros. ¿M? Por lo tanto, tiene una nueva caída que finaliza con un hueco novato. ¿Lo veis? Hueco novato que finaliza el movimiento. Desde aquí, bueno, pues sigue siendo etapa 4. En realidad sigue siendo etapa 4 porque fijaros que la media de 20 es bajista, la media de 40 bajista, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. Tiene ese concepto de etapa 4. Y es verdad que ya ha tenido uno, 2, 3, 4, cuatro cierres por encima de la media de 20. De hecho, la ha puesto verde durante una semana. Y eso puede significar que, bueno, que ya no hay tanta fuerza bajista porque ese movimiento no ha ocurrido en los últimos tramos, ¿no? Entonces, bueno, pudiéramos estar en los últimos, en los últimos estertores de una etapa 4. Y en diario, aquí de momento lo que hay es mucho, mucho ruido, ¿no? Muchos huecos, fijaros, hueco, 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 muchos huecos. Estamos en etapa 4 bajista ahora mismo y, bueno, con un patrón de venta uno que ocurre, bueno, un poco lejos de la media, a un 3,39. Bueno, podría tener cierta continuidad bajista, sí. La verdad que no me gusta mucho, no me Ella parece. busca el lado bajista, o sea, imagino que lo Sí, que sí, está está buscando, claro. por lo que comenta, quiere un patrón de venta uno ahí, de volver a los 338, que en semanal sería una vela verde ignorada en este caso, que ahí sí que, Ajá, por ejemplo, este caso, como son vías del tren, yo sí que me fío de eso, de la sí, vela verde en este sí, caso. De sí. hecho, para que vean que es que consume menos que el cuerpo anterior, un 60-50% del cuerpo, más Ajá, o menos, sí. pero la pega que veo es lo que comentas tú, muchos huecos por ahí en este valor. Sí, 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 no me termina de convencer mucho. De todos modos, que si se quiere aprovechar el PV1, el ratio de rentabilidad de riesgo es atractivo, porque esto es un Mm. 1,54, es interesante, y si realmente consigue perder esto, si consigue perder este nivel, pues bueno, puede tener cierto recorrido hacia la zona de los 338. O sea, Así que es algo que, al final, la decisión de inversión es, si vosotros tenéis el marco temporal semanal, claro. Etapa 4 de momento. Marco temporal diario, claro. Etapa 4 de momento. Patrón de venta uno, lo vemos. ¿Cumple que está cerca de la media 4%? Sí. Pues la decisión última es, oye, ¿el ratio de rentabilidad riesgo es atractivo? Bueno, pues en este caso, arriesgo un 1,54 más el 1% que le ponemos nosotros, un 2,54 con 2,60 con el objetivo de intentar ganar un 11,90, bueno, más o menos. Bueno, pues es un ratio de rentabilidad riesgo atractivo. Por lo tanto, la decisión es go. Vete por ello, inténtalo. No, no pasa nada porque tu riesgo es muy pequeño, ¿vale? Venga, vamos a cerrar este resumen, a ver si cierro esto. Este resumen semanal de trading número 238 con la última acción que nos habéis solicitado, que es esta que está en pantalla. Se llama Tuya, es del New York Stock Exchange. Es decir, es una acción que cotiza en un mercado primario y eso ya no nos gusta mucho, eso de mano, porque tiene muchos huecos. Claro, cada día se ajusta al precio de su mercado de origen y por lo tanto por eso no es muy atractivo. En marco temporal semanal teníamos una etapa 2, y ahora ya estamos en una etapa 3. Ya tiene muchos cierres por debajo de la media de 20, que incluso ya está roja, ¿no? Eh, y después de una 3 normalmente, ojo, porque, bueno, pues ya sabéis que el ciclo es una 4. Así que de momento, etapa 3 en este marco temporal semanal. En diario, a ver, en diario, aquí que tenemos una 4, ¿no? sí, 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 una 4. él dice que hay una 4 hay dos mínimos, sí. Sí. Sí, estos mínimos son casi iguales, pero bueno, sí, una 3 4 y ahora, es que no le veo mucha, por el lado corto la buscará, supongo, ¿no? Es que, por ejemplo, hay cosas que no me cuadran de lo que comenta Ah, o no me cuadra, no me gusta. sí, ¿Vale? Él comenta que en semanal estamos en una etapa 3, vale. ¿vale? Y que se presenta ya roja y media para activar lo que sería un PC1. Es decir, si estamos en una No. etapa 3 yo no buscaría un PC1 directamente. Mira, mirad, respecto a esto que comentaba Manu, que comenta el compañero. PC1.
con media de 20 bajando es incompatible. ¿Vale? Por tanto, eso ya es un no-go. Antes era un go, ahora es un no-go. No vemos un patrón de compra uno con una media bajista, una media de 20 bajista. Patrón de compra uno es casi obligatorio, no, es obligatorio media de 20 alcista. ¿Ok? Por eso yo aquí no lo veía, no veía ni tanto la opción alcista ni tanto la opción bajista, porque sí que es verdad que aquí De estamos. hecho, te digo todo lo que has dicho, ¿vale? Ah, sí. En horario dice que ha visitado el horario, he visto un fallo de patrón de venta uno Ajá. que para mí ahí no hay un fallo de patrón de venta No, uno. Yo estoy no, viendo medias puntas, así que no. mucho cuidado. Sí. Y entonces lo que intuyo es como que está buscando el suelo para lo que sería luego la activación del PC1 del semanal. Sí, Y viendo pero el cuidado, ¿eh? horario Que y aquí hay todo algún error. eso, yo lo que buscaría es a lo mejor el lado corto más que el lado alcista. Vamos a aclarar bien esto porque aquí yo veo algún error importante, ¿eh? Primero, el que dijimos antes, patrón de compra uno con media de 20 bajando. Si él dice que estamos en etapa 3, acuérdate del ciclo donde estamos, el ciclo de vida. Estamos en la parte de arriba del ciclo. Por lo tanto, lo más normal es que haya continuidad bajista. Eh, Patrón de compra uno con la media de 20 bajando. Abocado al fracaso, abocado al fracaso. En horario, dices que hay un fallo de patrón de venta uno. Cuidado, cuidado, porque el fallo de patrón de venta uno ocurriría si hace esto, hace la inhalación, correcto, bueno, la exhalación, perdón, y cuando arranca aquí, supera este nivel. Cuando esté superando este nivel, está confirmando el fallo de patrón de venta uno. Si no lo hace, lo más normal es que sea un retest, que es lo que está haciendo, un retest otra vez a esta zona. ¿Lo veis? De aquí. Y fijaros cómo el precio siempre está por debajo de la media de 20. Por lo tanto, cuidado porque esto no es un fallo de patrón de venta uno de momento, no sé si lo será en el futuro, pero de momento no lo es. Y en diario, pues tampoco le veo, es verdad que está bajista. Y es un valor que vigilaría para el lado corto, te lo digo en serio. O sea, Yo para por el corto más que patrón de para el ruptura, yo- continuación bajista, y eso se va a la zona de los dos Sí, sí, perfectamente, que ahí ya tendríamos más de un 12-13%. sí, sí. Y si hipotéticamente hace 2 semanas tuvimos el acunamiento, no un acunamiento perfecto a nivel Ujú, semanal, porque la media está plana, sí. pero eso quiere decir que, ya sabéis, etapa 3 acunamiento, se debe ir a visitar la etapa 4. La etapa 4 es irnos a la zona del 1,70 más o menos. O Sí, sea, sí. es que pierdes el mínimo de 1,90 y visitar Sí, sí, 1,70. sí. Yo esta la veo más para el lado bajista. Aún partiendo además de que como es un ADR, aquí pone ADS, bueno, pues hay muchos huecos diarios. Y ya sabéis que, Mm. bueno, no, son huecos simplemente de ajuste de precio de mercado, no son huecos de los que nosotros aprendemos en la formación que son aprovechables para sacarle dinero, ¿no? Entonces no es un valor que me parezca nada interesante ni por el propio gráfico en sí, ni tampoco por lo que representa, ¿no? Que es un ADR. Bueno, pues oye, este es el repaso que teníamos. Vamos a ver, este es el repaso que teníamos para hoy, por las acciones que nos habéis solicitado. Os lo vamos a subir ahora ya a la plataforma ahora por la mañana. Esperamos que, bueno, pues que tengáis una muy buena semana y de trading también. Venga, cuidaros. Chao. Chao.